Hola a todos, bienvenidos a Espacio Arquitectura. Mi nombre es Pablo Lucero y soy arquitecto. Hoy finalizamos nuestra recorrida por el Fogón de los Arrieros en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco. Conjugo mi vida laboral entre el ejercicio de la profesión y la docencia universitaria. El espacio es el protagonista de la arquitectura. Este programa brinda un espacio para analizar y difundir las características de la arquitectura provincial, regional y de otras latitudes. Me apasiona dilucidar la relación de la arquitectura con la historia, el arte y el diseño. En programas anteriores presentamos la arquitectura del Fogón de los Arrieros y algunos aspectos del arte y del diseño que se encuentran en este lugar tan particular de la ciudad de Resistencia, donde se expresa la cultura integrada con la amistad y el sentido del humor. Te cuento la historia de este mural que fue hecho por Demetrio Urruchúa, que fue uno de los grandes muralistas que hubo en la Argentina, que es, por ejemplo, autor de uno de los gajos de la cúpula de la Galería Pacífico, con Berni, Spilimbergo. Este señor Urruchúa había venido a dar una charla traído por una institución que se llamaba el Ateneo del Chaco, que fue una institución muy importante desde el punto de vista cultural. Vino a dar una charla y le mostraron el lugar, que estaba en plena construcción. Hay fotos donde los obreros acarreaban el hormigón con sus carretillas, y él se ofreció a hacer el mural igual, y bueno, efectivamente lo hizo, el mural que está hecho de una técnica del fresco. Esto representa la fusión de culturas. Claro. Los aborígenes que están a la izquierda, Claro. los gringos que vinieron a colonizar, que están a la derecha, donde se ve algunos elementos simbólicos como el libro, Claro. la azada. Y acá este chico que tiene los rasgos tanto del nativo Claro. como del gringo con sus ojos claros. azules. Demetrio Urruchúa, artista plástico argentino nacido en Entre Ríos, fue internacionalmente conocido por sus murales y pinturas. Su pasión por el dibujo y la pintura se manifestaron desde niño. De formación artística autodidacta, viaja a la capital buscando desarrollar su gran vocación, las artes plásticas. Paralelamente a su trabajo de pintor, trabaja como docente. De fuerte carácter y de honestidad incuestionable, fue enemigo de la enseñanza académica y conductor de grandes personalidades del arte. Dibujantes, grabadores, pintores, que serían luego figuras de renombre, como así también literatos, tal el caso de Ernesto Sábato, frecuentaron su taller escuela. Presenta una extensa trayectoria que lo llevaría a exponer en Argentina y el extranjero. Sus obras se encuentran en colecciones privadas, como también en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, Galería Due Mondi de Arte Internacional de Roma y en el Museo Municipal de Montevideo. En esta ciudad realizó un importante mural en la Universidad de Mujeres de 23 metros de largo por 2 de ancho. En 1944 representa a toda América Latina
en el Salón 100 años de pintura universal en la ciudad de Boston, Estados Unidos. Trabajó junto a otros grandes de la pintura argentina como Spilimbergo, Berni y Castañino, realizando uno de los murales más importantes de Argentina y Latinoamérica, como el de Galerías Pacífico. Demetrio Urruchúa fue ante todo un pintor realista con un gran compromiso por lo social. Marca sobre todo la denuncia a la opresión y el horror de las guerras. Demetrio Urruchúa fue un reconocido artista plástico argentino que se destacó en el campo del muralismo. Seguimos visitando el Fogón de los Arrieros y nos llamó la atención la foto de Aldo Boglietti, realizado por una gran fotógrafa que tuvo destacada actuación en esta zona del país. Tenemos la fotografía de Aldo Boglietti, que fue el creador de esta. El creador y quien vivía acá en este lugar, ¿cierto? Eso no hay que olvidarse. Que a la vez la fotografía fue hecha por Grete Stern. Una de las mujeres que participó en las actividades del Fogón de los Arrieros fue la diseñadora y fotógrafa alemana Grete Stern, luego naturalizada argentina. Grete Stern fue alumna de la Bauhaus. Al cerrarse la escuela en 1933 con el avance del nazismo, decide emigrar a Inglaterra. En 1935 contrae matrimonio con el fotógrafo argentino Horacio Coppola y se trasladan a nuestro país, donde ambos presentan una exposición en la redacción de la revista Sur. Realiza retratos de intelectuales y artistas. Trabaja para importantes editoriales y agencias de publicidad. En su primera etapa se destaca por presentar composiciones fotográficas surrealistas. Grete Stern participó del movimiento de arte concreto argentino, la primera vanguardia nacional que adhiere a los fundamentos del arte moderno, y también realiza importantes fotografías de la ciudad de Buenos Aires. En 1956, Jorge Romero Bress la convoca para organizar y dirigir el taller de fotografía del Museo Nacional de Bellas Artes, cargo que desempeña hasta 1970. En 1959, Grete Stern enseña fotografía en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste en Resistencia. Documenta temas regionales y también las ruinas jesuíticas de Misiones. Recorre casi todas las provincias argentinas realizando importantes archivos fotográficos.
En 1964 obtiene una beca del Fondo Nacional de las Artes para documentar la vida y las costumbres de los aborígenes del Chaco. En la década del 70 viaja a Estados Unidos, Europa e Israel, donde realiza importantes tareas fotográficas. Su actividad se extiende hasta mediados de la década del 80. También son de gran sensibilidad, al igual que sus retratos, sus imágenes documentales, sus reportajes urbanos sobre Buenos Aires o sobre los últimos indígenas argentinos. Acá veo que en el entrepiso funciona una biblioteca. Bueno, una biblioteca tutti quanti, digamos. Sí, pero en realidad fue la primera biblioteca especializada en arte que hubo en el norte argentino. Ah, muy bien. Qué linda. Sí. La Biblioteca del Fogón de los Arrieros, que reúne distintos géneros literarios, se caracteriza por contar sobre todo con obras referidas al arte. La misma constituyó un reducto fundamental de material de consulta, dado que el Fogón de los Arrieros ocupó durante muchos años un rol preponderante en la historia cultural chaqueña, en un contexto donde el Estado carecía aún de instituciones específicas. Así, el Fogón se convirtió en una entidad que vinculaba actividades sociales y culturales en la capital del Chaco, junto a otros grupos con inquietudes similares. Grete Stern fue una diseñadora y fotógrafa alemana que adoptó la nacionalidad argentina. Estudió en la Bauhaus, realizó trabajos vanguardistas, además de fotografiar a habitantes de los pueblos originarios y a las ruinas jesuíticas. Si bien en el Fogón de los Arrieros se presentan piezas de arte clásicas, en su atmósfera predomina el aire vanguardista del movimiento moderno, desde la misma concepción del edificio hasta una gran cantidad de obras de arte. Y ahora estamos pisando un mural de René Brusseau, que fue también un personaje protagónico del Fogón, pese a que murió muy joven. Pero fue el primer pintor moderno, el primero que introdujo Picasso, Cézanne, y rompió con el academicismo, que era lo que se hacía en esa época antes que él. El nombre de René Brusseau se identifica totalmente con la plástica pictórica en el Chaco. Fue la suya una existencia dedicada al arte. Vivió y sintió el color y la forma en estado de pureza, reflejo de su alma y de su espíritu, siempre dispuesto a brindarse a todos los rubros. En 1943 se radica en Resistencia. Trabaja como peón en el puerto Vilelas y Barranqueras para ganarse el sustento. El Ateneo del Chaco le confía la dirección de su taller libre de artes plásticas. Luego dicta una cátedra en el Centro de Constructores, además de cursos de dibujo y pintura en la Universidad Popular. En 1955, al iniciarse el movimiento para crear la Facultad de Arquitectura en Resistencia, René Brusseau dictó la cátedra de plástica durante 3 meses. Luego fue profesor de dibujo en la Escuela Sarmiento de Resistencia.
En 1950 había colaborado con Juan de Dios Mena para ornamentar el Palacio del Mate en Posadas, Misiones. A la derecha del palo de golf de Roberto Viceso está el rincón de René Brusseau, que te decía que fue el primer pintor moderno que vivía acá en el Fogón, porque justamente el Fogón fue un lugar de vanguardia, ¿no es cierto? Él era un pintor de vanguardia y el Fogón fue un lugar de vanguardia. Este señor falleció muy joven, a los 33 años, fue velado en el Fogón y un amigo tuvo la idea de conservar su rostro y de hacer una máscara de yeso, que se la hicieron en el momento que estaba siendo velado. En su breve y densa vida, truncada tempranamente a los 33 años, dejó múltiples expresiones de su sensibilidad creadora. Como un acto inusual, en homenaje al pintor desaparecido, sus amigos del Fogón de los Arrieros organizaron una muestra de sus trabajos en el marco de la despedida en el cementerio. El Museo Provincial de Bellas Artes del Chaco, en Resistencia, lleva el nombre de René Brusseau. Tenemos cuadros de Rodrigo Bonome, de Julio Banzo, de Mar Chagall, una reproducción de Mar Chagall, pero autografiada por él, firmada por él. Y acá tenemos un pastel de Gino Severini. Gino Severini fue uno de los creadores del movimiento futurista. Claro. Movimiento futurista junto con Giacomo Balla, Marinetti, Sanelía, Boccioni, Sanelía. Claro. Él fue uno de los creadores de ese movimiento y acá tenemos un pastel original. En la agitada Italia de comienzo del siglo XX surge el futurismo como una de las vanguardias principales que marcaron el rumbo del arte moderno poco después del cubismo. En el manifiesto de Filippo Marinetti en 1909 se exalta el amor a las máquinas, a la velocidad, al cambio, que se expresa en diversas obras de arte. El futurismo se proclama en contra de la historia, de los museos y de las feministas. Entre los principales actores del futurismo encontramos al arquitecto Sanelía, que presentó imágenes de la ciudad del futuro. También a Umberto Boccioni, la pintora rusa Alexandra Exter, Giacomo Balla y a Gino Severini, autor de la obra que se encuentra en el Fogón de los Arrieros. Y además, en la variada pinacoteca del Fogón de los Arrieros, encontramos obras de afamados pintores como Raúl Soldi, Sergio Seguí, Aida Carballo, Emilio Petoruti, Juan Grela, Gina Ionescu, Monsegur, Juan de Dios Mena, Juan Carlos Castañino y tantos otros. Finalizamos el recorrido por el Fogón de los Arrieros en el lugar situado debajo del atelier principal, donde se encuentran una serie de diversos elementos, entre ellos algunas armas usadas durante la Guerra del Chaco, conflicto que enfrentó a los países de Bolivia y Paraguay por el dominio del Chaco Boreal entre 1932 y 1935. Si seguimos un poquito hacia allá, bueno, una galería de armas que pertenecieron la mayoría a la Guerra del Chaco, la guerra entre Paraguay y Bolivia.
escultura que dice que perteneció a Jorge Luis Borges durante la fundación en la ciudad mitológica de Buenos Aires. Y terminamos de apreciar las esculturas con una pieza de pequeño formato que se encuentra en el jardín. Esta escultura, que es mi favorita, que me parece una obra poética, que se llama La Ronda, que fue hecha por Noemí Herstein. Sí, está muy linda esa obra, muy interesante. Una obra exquisita. Noemí Herstein estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y con el escultor Alfredo Bigatti. Luego continuó su formación en París. Participó de numerosas exposiciones, entre ellas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en la Bienal de Escultura al Aire Libre en Amberes, Bélgica, y en la Bienal de Venecia. Además, exhibió en importantes salas y museos en Alemania, Francia e Israel. En la Argentina, expuso también en múltiples galerías e instituciones. Trabajó con hierro, soldaduras, varillas, cucharas, tubos y láminas metálicas. Sus obras son figurativas y también abstractas. En 1969, el Estado de Israel la nominó entre las 12 personalidades artísticas más importantes del mundo. En 1975, la Academia Nacional de Bellas Artes la designó académica de número y fue la primera mujer nombrada con dicho título. Se destaca un mural de Jacinto Castillo que retrata a los principales mentores del Fogón de los Arrieros. En el mural se encuentran Aldo Bolietti y su hermano Efraín, Juan de Dios Mena realizando sus tallas, el pintor René Brusseau frente al caballete, Carlos Esquenone, Víctor Marquese y José Salí. Observa la escena el perro Fernando, entrañable mascota del fogón, que vivió en Resistencia entre los años 50 y 60. Tenía por costumbre asistir a los eventos culturales y disfrutar de la buena música. En cambio, aullaba cuando la música no era de su agrado. El perrito Fernando está sepultado en la vereda del Fogón de los Arrieros, donde se encuentra una escultura autoría de Víctor Marquese. También existe una escultura en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Era un perro singular en la provincia de Chaco. Resistencia era su hogar. Fernando, Fernando, Fernando. Hoy es una estatua más. Bien, Horacio, realmente muy interesante tu exposición. Yo me mantuve callado escuchándote. Un aporte muy importante el que hace el Fogón y realmente ha sido un placer volver a visitarlo. Igualmente te agradezco la visita y el interés y espero que nos veamos nuevamente. Bueno, ya les vamos a mandar el programa y esperemos que también contribuir en algo al rico patrimonio del Fogón. Seguramente va a ser así. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias a vos. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro recorrido por el Fogón de los Arrieros. Les mostramos las características de su edificio e intentamos expresar una síntesis acerca del variado y completo acervo cultural que este lugar presenta. Nos encontramos en la próxima entrega de Espacio Arquitectura.